Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos ya a lo que es el sexto seminario de la Asociación Española de Teledetección, organizada por el grupo de jóvenes de la asociación. Antes de comenzar, simplemente comentaros que este seminario lo vamos a grabar para poder luego subirlo al canal de YouTube de la asociación, ¿vale? Donde podréis consultarlo de nuevo en el caso de que queráis cuando necesitéis. Entonces, simplemente por dar un breve resumen de lo que es la asociación, actualmente somos 278 miembros, tanto a nivel nacional como internacional, y está compuesto un poco pues, por 13 grupos temáticos en los que estaría pues, el grupo de SAR o cartografía y LIDAR, de aguas, entre otros. Además, donde estamos nosotros, que somos el grupo de jóvenes. Desde este grupo estamos intentando lanzar diferentes tipos de actividades, como es esta de los seminarios que estamos organizando de manera mensual desde noviembre. Y todo eso, todo lo que hemos hecho hasta ahora han sido en abierto. Desde la asociación también nos han dado un presupuesto, una financiación con la que queremos diseñar unas becas que permitan hacer pues, una especie de intercambios o estancias entre diferentes grupos de investigación que forman parte de la asociación. Si todavía no sois miembros, aquí os dejamos el enlace con el que podréis acceder a la página web de la asociación para registraros y eso a través enviándole un mensaje a la secretaria os podréis asociar. Este es un poco el calendario que hemos ido siguiendo desde noviembre de las diferentes seminarios que podéis acceder, podéis verlas de nuevo si queréis en el canal de YouTube de la asociación. Y simplemente adelantaros que ya hemos empezado a organizar los seminarios, digamos, para el curso que viene. El primero de ellos será el 19 de septiembre. El registro ya está abierto por si os interesa. Lo impartirá Fernando Unzu de la Universidad Pública de Navarra y tratará sobre todo igual un poco más de interés para los estudiantes que ahora acabamos el doctorado y estamos un poco perdidos en lo que es el mundo de la NECA, pues nos intentarán dar pues algunos consejos de interés. Y nada, sin alargarme mucho más, le paso la palabra a Jesús Torralba, que nos va a presentar a nuestro ponente de hoy. Nada, muchas gracias, Itaso. La verdad que era complicado resumir en medio tu carrera. Supongo que todo el mundo te conoce, pero bueno, por si hay alguien que no sepa que eres Emilio Chubieco, pues deciros que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y en Teología por la Universidad de Oxford, dirige la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá y el Grupo de Investigación de Detección Ambiental. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio Jaume I a la protección del medio ambiente 2022 y es una figura en el top del 2% del Scientist de Stanford. Es investigador visitante en universidades como Oxford, Berkeley, Cambridge. Ha coordinado más de 39 proyectos, dirigido más de 45 tesis doctorales, publicado libros, muchísimos artículos científicos que seguro que habréis leído y ha liderado últimamente el proyecto FIRE de CCI de la ESA desde 2010 y es coordinador científico de FIRE URISC. Y lo último fue que en 2025, felicidades Emilio, que te felicitamos en nombre de toda la asociación, ha sido elegido académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, creo que con la medalla número 65. Y nada más, cuando quieras empezar, Emilio, pues todo tuyo. Pues nada, muchas gracias Jesús, Itzaso y Mar, que habéis organizado este seminario. Encantado siempre de colaborar con la asociación, que es de la que siento muy cercano porque creo que fui de los primeros que la formó. Así que encantado y enhorabuena por organizar estas actividades. Bueno, Muchas yendo gracias a ti. al tema que nos ocupa, cómo escribir un paper científico, un artículo científico, eh, me pareció interesante hacer unas reflexiones previas sobre el concepto de ciencia y sobre cómo transferir el conocimiento científico, ¿no? En el fondo, la ciencia, pues, no es un simple conocimiento, sino que tiene una serie de condiciones que viene bien pensar cuando estamos planteando nuestra propia investigación, ¿no? Por un lado, qué hipótesis de trabajo tenemos, qué preguntas queremos responder, eh,
tiene que ser una investigación que sea reproducible, o sea, tenemos que describirla de tal manera que cualquier persona pueda conseguir los mismos resultados que hemos conseguido nosotros. Es un avance en el conocimiento basado en la experimentación. Obviamente hay otros modos de conocimiento, pero el científico pues, requiere datos y los datos se comprueban, ¿no? No se discuten, uno puede discutir de muchas cosas en esta vida, pero los datos hay que verificarlos. Y con mucha frecuencia pues, se basa en modelos que nos ayudan a entender la complejidad mediante pues, unas asunciones que de alguna manera explican esa realidad y permiten de alguna manera hacer predicciones con esos modelos. Y naturalmente una característica fundamental de la ciencia es que se publica. Una ciencia que no se publica, pues digamos, tiene un impacto, un alcance muy limitado. Existe evidentemente una gran presión social para publicar. Todos somos conscientes, sobre todo los que iniciáis vuestra carrera académica, de que de alguna manera el principal criterio de vuestro currículum, para evaluar vuestro currículum, va a ser el número y la calidad de vuestras publicaciones. Y la calidad, pues, sobre todo tiene que ver con las revistas en las que uno publica y en qué impacto tiene lo que uno publica, cuántas personas se hacen eco de ese trabajo. Se supone que cuanto más es citado un trabajo, pues más repercusión tiene, porque es una ciencia más disruptiva, más original, más innovadora. Y eso afecta a todos los países, y cuando digo a todos los países, quiero decir a todos los países. Tradicionalmente había países que tenían una gran presencia en la ciencia, pues sobre todo Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, pero cada vez más, como vemos este gráfico, pues ya desde hace algunos años, pues cada vez más se incrementa el número de contribuciones, en este caso a la mejor revista de teledetección, Remote Sensing of Environment, de países muy variados como Turquía, Tailandia, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí, Rumanía, Irán, que en principio uno no pensaría que son grandes potencias científicas, pero ciertamente pues también ellos están necesitados de publicaciones y eso obviamente hace que cada vez sea más competitivo todo este mundo, haya más revistas y sea más difícil publicar en las revistas buenas. Cuando uno desarrolla un trabajo de investigación científica, debería tener en cuenta una serie de elementos importantes, tanto en el diseño como en la construcción y en la diseminación de los resultados. Y en ese sentido, casi todas las universidades y centros de investigación incluyen ya un comité de ética que evalúa, que verifica la calidad, digamos, de la investigación desde el punto de vista de los impactos, de las repercusiones éticas que puede tener. Y eso hace referencia a la autoría de los trabajos, al desarrollo de los trabajos, en cuanto a respetar, digamos, unas normas deontológicas en la manera de procesar la información y también, por supuesto, en la presentación y en la diseminación de los mismos. Dentro de ellos, tal vez en el mundo de la publicación, uno de los más destacados, de los aspectos éticos más destacados, sea el plagio. El plagio, como sabemos, es la atribución de ideas o de textos de otras personas sin citarlos expresamente, como si fueran propios. Y por tanto, pues obviamente eso pues, éticamente no es de recibo, ¿no? No podemos utilizar ideas de los demás o textos de los demás o ecuaciones o métodos o datos de los demás sin citarles ni pedirles autorización expresa. Y esto pues, parece bastante obvio, pero aún así no siempre está garantizado. Al menos la experiencia que yo tuve durante unos años como director de Remote Sensing of Environment, pues veíamos que había todavía bastantes problemas en este sentido, a veces por falta simplemente de la percepción adecuada de este problema. Uno mucho más reciente, pero que va a tener evidentemente una gran repercusión en el futuro, es el uso de la inteligencia artificial para escribir artículos. Seguramente algunos de los que me estáis escuchando saben mucho más que yo de este asunto, pero ciertamente pues cada vez la presencia de estos algoritmos, digamos, de inteligencia artificial avanzada, pues que permite pues, hacer síntesis de información que puede resultar muy útil para determinados trabajos científicos, pero que también puede encubrir aspectos éticos importantes, ¿no? Y de hecho la mayor parte de las revistas
más conocidas ahora mismo requieren explícitamente que uno indique qué uso ha hecho del ChatGPT o de cualquier otra herramienta en este sentido en la elaboración del artículo. El plagio, como digo, hace unos años digamos, era el problema más importante ético. Ahora, la verdad es que no estoy muy al tanto de si hay herramientas. Entiendo que va a ser muy difícil para detectar el uso de la inteligencia artificial, pero desde luego el plagio sí que hay muchas herramientas para detectarlo. Aquí hay algunos ejemplos de artículos con los que me encontré cuando estuve entre el 2015 y el 2020 director de esta revista. Y bueno, es un ejemplo muy llamativo, un 66% del artículo está copiado de otras fuentes, o este otro, que es el 50%, pero el 33% está copiado de otra fuente, en concreto de un máster, que no era el autor, el autor de este trabajo. Eso tiene sus repercusiones, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país donde hay muy pocas repercusiones a veces de las cosas, pero en otros países, en el ámbito público, estas cosas tienen repercusiones. Esto es un ejemplo que salió hace algunos años, donde el plagio pues tuvo impacto, ¿no?, en la carrera política de esta persona. Bien, vamos entonces ya a lo que es propiamente la escritura de artículos científicos. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Perdón. Bueno, por un lado, que se trate de un tema interesante, que sea innovador, que sea original, que esté bien ordenado, que esté bien documentado, que esté bien escrito, que esté bien ilustrado y que corresponda a los aspectos formales de la revista. Eh, Generalmente se utiliza el famoso esquema INRAP, ¿no?, de introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, que si uno no tiene nada mejor, pues es un buen esquema para no perderse en las cosas más importantes que tiene que tener un buen artículo. La introducción, ¿no? La introducción, pues básicamente identifica el problema, de qué estamos hablando, por qué estamos hablando de eso, qué interés tiene esa cuestión y, naturalmente, analizar con detalle qué es lo que se ha publicado sobre ese tema. Una buena revisión bibliográfica es clave para cualquier investigación. Naturalmente, uno en un paper no tiene que poner todo lo que ha leído, porque si no, la introducción sería el 80% del paper y no puede llevar más de un 15 o un 20%. Pero es muy importante que uno haya asumido bien lo que ha leído, que identifique bien cuáles son los gaps, las lagunas de información y, por tanto, sitúe muy bien las hipótesis y los objetivos. Con mucha frecuencia en teledetección, los que trabajamos en tecnología de la información, definimos bastante bien los objetivos, pero muchas veces no definimos bien las hipótesis. Y en ciencia es necesario que haya hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una pregunta científica a la que aventuramos una respuesta. Bueno, pues por poner un ejemplo de actualidad, ¿no? Hemos tenido un apagón hace un mes y medio, pues ¿por qué ha ocurrido este apagón? ¿Cuál es la explicación de este apagón, ¿no? Ayer concretamente pues salieron dos explicaciones posibles del apagón, más o menos contradictorias, la del gobierno y la de Red Eléctrica. Obviamente no voy a meter en eso, pero la pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y la hipótesis sería la explicación plausible de esto. Por tanto, lo que voy a hacer en el artículo es demostrar si esa explicación plausible se basa en la evidencia empírica, en los datos o no. Como digo, con mucha frecuencia no hay hipótesis en los trabajos que publicamos en revistas de teledetección o de SIG y evidentemente eso es una rémora. Un objetivo pues sería, pues voy a obtener la altura de la vegetación que está por debajo del canopy, del dosel vegetal, con LIDAR. Bien, eso es un objetivo, pero eso no es una pregunta científica, ¿no? La pregunta científica es si en tal ecosistema, pues la vegetación por debajo del dosel pues, va a crecer más o va a crecer menos, por ejemplo, ¿no? O con un tipo de suelo o con lo que sea, ¿no? Eso es una pregunta, eso es una hipótesis, ¿no? No es un objetivo. Y creo que ahí a veces no nos falta explicitar mucho más las hipótesis y, por tanto, pues a veces el impacto científico de lo que hacemos es un poco más reducido, ¿no? Y si uno quiere avanzar en ciencia tiene que responder a hipótesis. En la bibliografía, en las referencias bibliográficas, que necesariamente tienen que estar en cualquier revisión de la literatura, pues se puede citar las cosas de muy diversa forma, dependiendo un poco del estilo de la revista y del propio estilo personal con la que uno
con el que uno escriba, ¿no? Pues puede haber citas sobre ideas, que es lo más habitual, o citas textuales, que en el caso de los papers científicos pues es muy poco común. En cambio, en el mundo de las humanidades pues es bastante frecuente. En cuando son textuales, pues debería de incluir las comillas y la página en donde está incluido esto. Los métodos, ¿no? La descripción de los métodos tiene que ser tal que, como digo, cualquier persona pueda reproducir lo que hemos hecho y que le dé los mismos resultados. La ciencia, si no es reproducible, no es científica. Y ha habido algunos, digamos, escándalos en determinadas revistas que han sido consecuencia de esto, ¿no? Me acuerdo uno en concreto en la revista Nature, si no recuerdo mal, o en Science, una de estas grandes, en donde un científico de Cornell pues intentó reproducir el ensayo y no lo consiguió. Preguntó al autor, el autor no respondió, preguntó al director del laboratorio, tampoco le dio una respuesta muy satisfactoria, preguntó al director de la revista, finalmente empezaron a investigar y acabaron deduciendo que los datos se los habían inventado, cosa muy llamativa realmente, pero en fin, ocurrió en una revista además muy buena. O sea que cualquier cosa que hagamos podría reproducirlo, cualquier lector de nuestros artículos podría escribirnos para pedirnos toda la información, todos los datos que hemos usado para elaborar esa información. Sobre todo si el paper es muy disruptivo, o sea, si estamos contradiciendo cosas que vienen dándose por buenas, y eso es un buen paper, claro, un magnífico paper, ¿no? Alguien que rompe, digamos, una tendencia, pues es un paper de muy buena calidad, pero claro, hay que estar muy seguro de eso y, por supuesto, estar dispuesto a compartir la información con quien quiera que nos la pida. El describir bien los métodos es describir lo que hemos hecho con las fuentes requeridas, con las fórmulas requeridas, para que cualquiera lo pueda entender y pueda eventualmente replicarlo. Los resultados. Bueno, aquí hay, digamos, dos tipos de enfoques. Uno en donde mezcla los resultados y la discusión y otro donde los separa. Yo creo que es mejor, en principio, separarlos. Si los separamos, pues aquí simplemente es graficar lo que hemos hecho, las tablas, los gráficos, etcétera, los resultados que hemos obtenido, sin mayor explicación, vamos a decir, ¿no? Simplemente poner lo que ha obtenido porque vamos a explicarlos posteriormente. Eso sería la discusión, que es clave en un artículo. O sea, realmente un artículo bueno es maduro, de alguien que conoce bien lo que está haciendo, se puede juzgar a partir de la discusión. La discusión, pues básicamente es poner nuestros resultados en un contexto. No se trata de resumir lo que ya hemos dicho, eso es muy sencillo, sino esto que hemos obtenido, qué sentido tiene, qué implicaciones tiene, por ejemplo, para la gestión territorial o para cualquier otra cuestión, con qué se relaciona, es algo parecido a lo que le ha dado a otros autores en otras regiones, con otros métodos, o es disruptivo, es nuevo y por qué es nuevo, qué cosas nuevas hemos incluido. Esto, ya digo, implica mucho la madurez de la persona que lo está escribiendo y que conoce muy bien la literatura. Digamos, la literatura no solo es para la introducción, sino es también para la discusión, porque es ahí donde ponemos lo que hemos obtenido, no lo que pretendíamos que es la introducción, sino lo que hemos obtenido y si hemos confirmado o no las hipótesis y si hemos confirmado por qué no antes y por qué sí ahora y si no, por qué no, etcétera, ¿no? O sea, darle un sentido a lo que estamos incluyendo ahí. Es muy importante, me parece a mí, para que un artículo sea citado, para que tenga impacto, que lo pongamos en un contexto internacional. Claro, una persona puede decir, bueno, yo quiero, no sé, aplicar pues, un análisis de mezclas espectrales sobre pues, mi comarca de estudio. Ya, pero si tu objetivo final es explicar la comarca de estudio, pues te van a citar los que le interese la comarca de estudio, ¿verdad? Pero si tu objetivo es añadir algo a lo que se ha dicho previamente sobre el análisis lineal de mezclas espectrales, pues tu comarca es un ejemplo, ¿eh? Es una aplicación concreta porque las cosas hay que ponerlas en el territorio, pero obviamente ese artículo va a tener mucho más impacto si una persona de Singapur o de Sudáfrica pues lee ese artículo y le va a decir algo nuevo que no sabía, no sobre tu área de estudio, sino sobre el método que estás empleando, sobre el análisis que has hecho de los resultados, sobre tu interpretación, lo que sea, ¿no? No sé si me estoy explicando, luego en el turno de preguntas, si queréis, añadimos cualquier cosa. Como muchos de los trabajos que hacemos en teledetección están orientados al análisis territorial,
O sea, si se desarrollan para un usuario final, pues creo que también en esa discusión es importante que haya alguna mención al impacto que eso tiene en la gestión del problema, ¿eh? Pues estamos haciendo un análisis, no sé, de contenido de agua o de enfermedades en el viñedo. Pues eso, ¿qué impacto va a tener para, pues no sé, para productores, para bodegas, para, no sé, a cooperativas de agricultores? ¿Eso en qué medida va a ayudar a mejorar la calidad del cultivo, a reducir la cantidad de insumos, químicos, agua, etcétera? Eso creo que es muy importante y eso también le da un mayor peso internacional y un mayor impacto al trabajo que estamos desarrollando. Las conclusiones, ¿no? Las conclusiones no es repetir el Astra, ¿no? Ya lo ha leído, la gente ya ha leído el Astra cuando ha empezado. Esas otras no lo he citado, por cierto, pero es muy importante el Astra, el resumen del trabajo es muy importante porque la mayor parte de lo que leen las personas es el resumen. Si en el resumen no captamos la atención, pues no van a leer nuestro paper, ¿eh? Pensar, yo cuando empecé, perdonar, aquí voy a hacer un pequeño alarde de juventud, pero cuando empecé con teledetección, había 3 revistas de teledetección. Remote Sensing of Environment publicaba 6 números al año. Ahora Remote Sensing of Environment publica 24 números al año y hay otras 15 o 20 revistas de teledetección, o sea que seguramente algo tan, entre comillas, esotérico como la teledetección, que eso se lo dice a un amigo y parece que se dedica uno a la astrología o poco más, pues puede tener fácilmente 8 o 10 mil artículos publicados al año. Claro, pues, en fin, ¿por qué voy a perder el tiempo leyendo tu trabajo cuando hay tantísimos artículos? Pues me tienes que convencer precisamente con un buen abstract, ¿no? Que me capte la atención y que me diga, oye, es que si no lees esto has perdido parte de tu vida, ¿no? O sea, necesitas leer mi artículo, ¿no? Y naturalmente luego citarme. Bueno, las conclusiones, volviendo a lo que estaba diciendo, no es un resumen, pero sí que de alguna manera pone en relación lo que hemos leído previamente en un contexto más amplio, hace una subraya los elementos más importantes del trabajo, en algunos casos también cuáles son esos los puntos estrella, ¿eh? O sea, muchas revistas ya lo piden, ¿eh? Que hagas un catálogo de 4 o 5 aspectos que son, digamos, muy destacados en la revista, ¿eh? Luego incluir agradecimientos. Bueno, esto es bastante normal con muchas de las investigaciones que hacemos las financian pues proyectos, entidades privadas, públicas, proyectos europeos, en fin, pues eso también lógicamente hay que incluirlo allí. Si hemos recibido ayuda de otras personas, datos que nos ha enviado pues algún otro grupo de investigación o alguien que ayuda a un trabajo de campo, etcétera, pues también es un momento para. Bien, un artículo tiene que estar bien graficado. Los gráficos son muy importantes. No sé si le echáis ojeada de vez en cuando a estas revistas de alto impacto, Science o Nature, pues claro, los gráficos son inmejorables. O sea, normalmente muchas veces son gráficos profesionales que ha diseñado un diseñador profesional para ese artículo, ¿no? Nosotros habitualmente no tenemos esas posibilidades, pero bueno, los gráficos tienen que ser de buena calidad. O sea, no vale coger un Excel y decir, bueno, esto es lo que sale por defecto y me queda muy bonito, ¿no? Pues, en fin, hay que darle una vuelta al asunto, igual hay que darle una vuelta, ¿eh? Algunos, incluso, algunas revistas ya piden un gráfico, un resumen gráfico del artículo, o sea que todavía tiene que ser más destacado porque incluso ya a veces ni se leen las directamente ven el resumen gráfico y si no les resulta atractivo, pues pasan al siguiente. Elegir bien el tipo de gráfico en función de lo que se quiere representar. Hay una semiología de los gráficos que es importante, igual que la cartografía, claro, ¿no? Hay que cuidarla bien, ¿eh? Eh, es, todos los símbolos cartográficos tienen que estar bien ajustados. Ahora, precisamente la semana pasada, me pidieron que revisara un libro que quiere publicar una editorial americana y yo me quedé perplejo, claro, totalmente perplejo, porque es que los mapas que ponían en ese libro era un libro sobre todo escrito por tecnólogos. No espero no ofender a nadie de los oyentes, ¿no? Pero gente que está muy preocupada con el tipo de librerías que utiliza o el tipo de rutinas que utiliza para generar o no automáticamente los mapas, y los mapas eran para echarse a llorar, literalmente. O sea, que había mapas que no tenían ni escala gráfica. O sea, que uno dice, esto es un mapa de biomasa y ponía unos colores verdes.
bueno, ¿qué me está usted contando? O sea, una cosa que ni los alumnos del máster, mis alumnos del máster, de los que estoy bastante orgulloso, por cierto, no se les ocurría bajo ningún concepto publicar una cosa de ese tipo, ¿no? Bueno, a veces ocurre que los mapas no tienen un croquis de situación de dónde me está usted hablando, no tienen coordenadas, no tienen, las leyendas no se leen, en fin, hacer bien. O sea, un gráfico tiene que, o sea, perdón, un buen paper tiene que incluir buenos gráficos. A veces hay que meter tablas, por supuesto, ¿no? Pero en un paper, sobre todo, mucho más que en una presentación oral, porque, bueno, ahí están los datos y hace falta mirarlos, ¿no? Pero también hay que plantearse si esas mismas cosas se pueden decir con figuras, porque son mucho más fáciles siempre de entender. Es muy raro que en un artículo haya figuras o tablas que no sean propias. En un libro igual sí, pero en un paper es muy raro. En cualquier caso, si hubiera cosas que no son nuestras, pues hay que pedir permiso, naturalmente. Por lo mismo que he dicho del plagio antes, claro, porque te pueden demandar directamente, ¿no? por utilizar información que no es tuya. Bueno, los tipos de gráfico, pues hay que hacerlos dependiendo de la variable que queramos representar, si es una variable discreta, si es continua, qué tipo de información está mostrando esa variable, si es una secuencia temporal, si son relaciones causa-efecto, en fin, como digo, hay toda una semiótica que no es el caso ahora entretenernos mucho en ella, ¿no? Las tablas pues son importantes en los gráficos, en los artículos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, leer esto es mucho más complicado que leer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que ver el mensaje que queramos dar. En este caso, ni siquiera esto tiene un mensaje muy claro. Estos son variaciones en la humedad del combustible a lo largo de unos cuantos años. Pues bueno, parece más razonable si queremos dar el mensaje de que hay variación estacional y variación interanual, pues con 3 líneas, digamos, pues lo podemos hacer bastante bien también. Bien, hemos diseñado un buen artículo, lo hemos documentado bien, lo hemos graficado bien. Ahora, ¿dónde lo enviamos? Entonces, bueno, ya sabéis, supongo la mayor parte de los aquí oyentes habréis en algún momento de vuestra vida publicado en algún sitio, que hay básicamente 2 tipos de revistas. Las llamadas revistas por suscripción y las revistas Open Access. La diferencia entre los dos modelos es quién paga. Obviamente una revista, gestionar una revista es costoso. Hace falta pues, un equipo de personas que recuperen los artículos, que los gestionen la revisión, que hagan el formateo, en fin, tiene toda una serie de procesos, ¿no? ¿Y eso quién lo paga? Pues básicamente hay 2 modelos. O lo paga el que lee o lo paga el que escribe. O lo paga el lector o lo paga el autor. Las revistas por suscripción, las más tradicionales, lo paga el lector. Pues, si uno se suscribe a una revista y recibe esa revista, generalmente en la biblioteca de la universidad o del CSIC o donde uno esté, pues lee esa revista y obviamente pues la revista lo que le interesa principalmente es leer artículos, publicar artículos buenos, porque si no son buenos los artículos, pues la gente va a dejar de suscribirse, ¿no? Y van a perder el negocio, ¿eh? Entonces, bueno, en principio a ellos les interesa mucho cuidar la calidad. Desde el punto de vista del autor, pues claro, normalmente son gratis los artículos. Es raro que haya una revista por suscripción que también haya que pagar, pero bueno, alguna hay. Pero en fin, generalmente son gratuitos. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el artículo solamente lo conocen los que estén suscritos a esa revista, ¿no? Por tanto, el alcance de esa revista, de ese artículo, es menor, en menos posibilidades de que lo citen otras personas, lo conozcan, lo citen y por tanto, pues tenga un mayor impacto, que al fin y al cabo lo que nos importa no solo es publicar, sino también que nuestros artículos sean citados, tengan impacto. Bien, esas revistas, prácticamente todas las que yo conozco al menos, tienen la capacidad de publicar el artículo en open access, o sea, que si el artículo se acepta, uno paga un canon y ese artículo está disponible al público. Bien. Obviamente, pues eso hace que el artículo al final pues vayamos, digamos, al otro modelo, al modelo de que paga el autor. Bien, cuando son open access las revistas, que en este caso estamos hablando de que todos los artículos son libres para el lector, pero el autor tiene que pagar por ellos. Entonces, el negocio aquí está en publicar cuanto más mejor, porque cuanto más publiquen, más dinero ganan.
Entonces, la tentación, obviamente, es publicar cualquier cosa. Y esto está en el punto de mira de muchos autores que no quieren publicar en estas revistas porque piensan que son de baja calidad, que los estándares de control editorial no son muy buenos, etcétera. Bien, eso es discutible. Yo tengo experiencia de publicar en las dos tipos de revistas. Generalmente las Open Access tienen la ventaja que son más rápidas, la evaluación suele ser mucho más rápida y la publicación, por tanto, el tiempo de publicación es más corto y eso pues te beneficia, claro, pues porque el artículo está disponible más rápidamente después de haberlo hecho. Por otro lado, al ser Open Access, pues todo el mundo la puede leer, es más fácilmente citable y sobre todo en países en desarrollo que les cuesta mucho pagar estas revistas de suscripción, pues bueno, digamos, es ciencia que se transmite más fácilmente. Si estáis en proyectos europeos, ahora no recuerdo de memoria si los nacionales también, pero creo que sí, pero bueno, los europeos seguro, todo lo que uno publica tiene que ser Open Access. O sea, da igual que lo publique en una revista Open Access que en una revista por suscripción, porque al final no tiene que pagar el canon. O sea que el coste le va a salir más o menos parecido, aunque en la experiencia mía las de suscripción con el Open Access pues son más caras que las que todas son Open Access, pero también son de mejor valoradas, vamos a decir, por la comunidad científica. Bien, ¿qué criterios de calidad tiene una revista? Claro, nos interesa publicar no en cualquier sitio, claro, se supone que queremos publicar en lugares en que vayan a tener una mayor repercusión, un mayor impacto, ¿eh? Y por tanto, pues lo ideal es publicar en las revistas mejores que podamos. Depende, claro, de la calidad objetiva del artículo, que solo puede uno decidir, o lo normal es que lo decida también el director de la investigación, que tiene más experiencia, y pues, oye, mira, esto es un artículo para Science, o esto es un artículo para Remote Sensing of Environment, o esto es un artículo para Remote Sensing, que son 3 niveles de revista de muy distinta valoración. Bueno, ¿cómo valoramos la calidad de una revista? Pues generalmente el índice de impacto. ¿Qué es el índice de impacto? Pues supongo que todo el mundo ya sabe que es la relación que hay entre los artículos que se publican y los artículos que se citan, ¿no? Pues número de citas partido por el número de artículos. Entonces, un índice de impacto de 10, o sea, quiere decir que cada artículo que se publica en esa revista, por término medio, se cita 10 veces. La manera de calcularlo puede ser distinta, puede ser por un año, puede ser por 5 años, puede ser incluyendo o no incluyendo las propias citas de la revista, o sea que las veces que Remote Sensing of Environment cita artículos de Remote Sensing of Environment no contarían en esa estadística. Bien, pero el concepto está claro y bueno, parece razonable, ¿no? Si una revista se cita mucho es porque los lectores piensan que es de buena calidad, que se publican artículos de buena calidad. Pero al final lo importante es lo que cita en tu artículo. Porque claro, si tú has publicado una revista muy buena, pero no te ha citado nadie, pues obviamente los indicadores de calidad del artículo no son muy buenos. Y al contrario, si tienes una revista en principio de peor calidad, pero que te han citado, bueno, en concreto, por poner un ejemplo personal, ya me perdonaréis, pero bueno, como estoy hablando yo, pues publiqué hace poco menos de 2 años un artículo en Fire, que es una revista MDPI, no muy alta en el ranking, pero me interesaba que se publicara rápido por las necesidades del proyecto y además porque publicaban todo en color, en fin, era una serie de ventajas que tenía. Bueno, pues ese artículo lo han visto casi 20.000 personas y se ha citado 60 veces en 2 años. O sea, está bastante bien, ¿no? Bien. Bueno, o sea que al final lo que te interesa es que el artículo tenga repercusión y luego que la revista pues sea mejor o peor, pues hombre, mira, estupendo, ¿no? Normalmente las fuentes del índice de impacto son el Journal Citation Reports, que se elabora la Web of Knowledge, que es una empresa americana, o Scopus, que es una aplicación del grupo Elsevier. Bueno, ahora mismo yo creo que las dos tienen una consideración parecida en cuanto a calidad de lo que están evaluando. Las revistas que entran en uno y en otro no son exactamente las mismas, ¿eh? Y luego están los indicadores de impacto de revistas en español. Obviamente estas dos que acabo de citar están bastante sesgadas hacia el mundo anglosajón. Si uno pues trabaja en humanidades, pues obviamente pues publicará muchas veces en revistas en español y entonces ninguno de los dos va a hacer muy buena justicia a las citas o al impacto y en ese sentido pues hay algunos índices complementarios aquí en España para ello.
Bien, generalmente la calidad del artículo se acaba midiendo por el índice de impacto, más que por el valor absoluto, por el valor relativo dentro del campo en el que estamos trabajando. Claro, obviamente los médicos tienen un mayor índice de impacto porque hay muchísimos médicos, ¿no? Teledetectores hay mucho menos. Entonces, cuando uno publica un artículo en una revista médica, pues el índice de impacto no es comparable con una revista de teledetección. Lo que suele hacerse es evaluarse la calidad del artículo en función del cuartil en el que está dentro de la temática. En el caso de Remote Sensing of Environment, pues está en revistas de teledetección, está en revistas de medio ambiente, está en revistas de no sé qué otra cosa, fotogrametría y alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, normalmente, por lo menos aquí en Alcalá, al final el Q es el del cuartil más alto de las distintas áreas temáticas donde se sitúa la revista. Bueno, es una manera, digamos, de calcular esto. Bien, aquí voy a poner un gráfico de qué pasa cuando uno, en el proceso de publicación. Un gráfico que más o menos muestra las distintas fases. Lo primero que uno hace es elegir la revista. Cuando elige la revista, entra en la aplicación web, ¿no?, que tiene la revista para enviar artículos y siempre suele haber unos empleados de la empresa que gestiona la revista que evalúan si las normas de redacción se han cumplido o no. Por ejemplo, en Remote Sensing of Environment hace falta que todas las líneas estén numeradas. Pues si uno envía un artículo que no están numeradas las líneas, te lo van a devolver diciendo, oiga, por favor, léase usted las instrucciones y ponga líneas, ¿no? Que es muy fácil de hacer, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y no, el evaluador pues le complican la vida porque tiene que decir el tercer párrafo de la página 98, un lío, ¿no? Esto es la línea 315, se dice esto y no hay que decir esto. Bueno, por eso se ponen líneas. Bien, eso pasa al editor en jefe y el editor en jefe tiene dos opciones. Primera, lamentable, es rechazarlo, ¿eh? Es lo que se llama desk rejection. Desk porque lo rechaza en el propio mesa de trabajo, ¿eh? Y en ese caso, pues no hay mucho que hacer, simplemente pues empiece usted de nuevo, ¿eh? Si el editor en jefe ve que hay prospects, hay posibilidades de que el artículo salga adelante, se lo envía a 3 revisores o se lo envía al editor asociado. Bien, entonces los 3 revisores le envían su opinión al editor en jefe y de ahí sale una recomendación. Esa recomendación, normalmente si hay 3, pues depende de cómo sea la revista, ¿no? Si hay uno que le parece muy bien y 2 que le parece muy mal, pues la revista generalmente te rechaza el artículo. Si la revista es muy exigente y hay uno que le parece mal y 2 que le parece bien, y el que le parece mal lo justifica bastante, pues seguramente te lo van a rechazar el artículo, ¿vale? Entonces la decisión puede ser rechazarlo, correcciones mayores, correcciones menores o aceptarlo, cosa que es muy rara, muy, muy rara que te acepten un artículo según lo envías. O sea, lo normal es que encuentren como mínimo revisiones menores en el artículo. Bien, eso, como digo, lo puede hacer directamente el editor en jefe si la revista no es muy grande o si el tema de ese tema sabe esa persona, es especialista, o si no, lo envía a un editor asociado que hace el mismo proceso, busca 3 revisores, le envía su revisión y el propio editor asociado pone su juicio, pero al final el que toma la decisión siempre es el editor en jefe. Bien. Una vez que hemos recibido esa primera comunicación, pues supongamos que es major revision, que es bastante frecuente, pues volvemos otra vez al bucle. El bucle, pues obviamente después de haber modificado lo que nos han dicho, claro, lo que nos dicen los revisores no es el oráculo de Delfos, o sea, no es que uno tenga que hacer aquello sí o sí porque dicen los revisores eso, ¿no? Pero si uno no lo hace, tiene que dar alguna razón por la que no lo está haciendo, ¿no? Y esa razón tiene que ser suficientemente sólida, ¿eh? No puede decir uno algo del tipo de, bueno, esto que me dice usted demuestra que usted no tiene ni idea de lo que está diciendo y tal, y bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Pues no, eso no suele ser buena política, ¿no? Entonces hay que decirle, pues sí, muy interesante, pero usted no se da cuenta de esto, de aquello y del otro. O sea, que más o menos venga a decir que es estúpido, pero que no se note tanto, ¿no? Que le está diciendo eso, ¿no? Porque, en fin, es un poco fuerte, ¿no? Pero en general hay que hacer caso a los revisores, ¿no? Porque la mayor parte de las revistas no admiten una segunda major revision. O sea que si ha sido major revision y lo que respondemos no le convence a los revisores, nos van a decir otra vez major revision y eso quiere decir que te rechazan el paper, ¿vale? O sea, de un major revision solamente podemos ir a un minor revision. Y minor revision son pues cosillas de retoque, ¿no? Pues mira, aquí esta cita no la has puesto bien o aquí esta
bueno, cualquier cosa pequeña, ¿no? Que eso en una semana se organiza, ¿no? Pero un major revision es una cosa seria. ¿Eh? Estuve el año pasado de sabático en Oxford, allí conocí a un español que estaba ahí peleando con su tesis y mandó un artículo, es neurólogo este, nada más y nada menos que Acel, ¿no? Que está todavía por encima de Science in Nature, creo que tiene como 50 de índice de impacto. O sea, bueno, el Major Revision le llevó 8 meses de trabajo. O sea que el Major Revision en algunas revistas es, al final la buena noticia es que se lo han aprobado el artículo, ¿no? Pero bueno, el asunto le supuso revisar el protocolo, hacer nuevas muestras, en fin, un lío, ¿no? Pero bueno, eso puede ocurrir. La cuestión es que hay que pensar que esto es para mejorar la calidad. O sea, los revisores no son personas desagradables que van a hacer la vida imposible, son compañeros que están sugiriendo cosas para mejorar nuestro trabajo y eso es muy de agradecer, ¿no? O sea, cuando uno dice agradezco a los revisores es porque realmente agradecemos a los revisores porque están dedicando su tiempo, la mayor parte de los casos gratuitamente, nadie les paga por eso, para mejorar nuestro trabajo. A veces a mí me han dado ganas de decir, "Oiga, dígame que es el revisor que le voy a poner de autor, porque es que ha dicho tantas cosas interesantes que lo justo es que fuera de autor esta persona, ¿no? Bien, Major Revision, pues normalmente de Major Revision va a Minor Revision y Minor Revision va a aceptar. Aceptar. Si uno le acepta en el paper, bueno, pues ya pasamos al proceso de edición, pues ya de poner las cosas en su sitio, de hacer las pruebas de imprenta, que eso uno tiene que corregir para asegurarse que todas las figuras están en sus sitios, están bien numeradas, que no hay ninguna cosa extraña. Generalmente las buenas revistas te suelen mandar con las correcciones, con las pruebas, te mandan una serie de preguntas, oye, pues esto no está citado bien o cualquier cosa. O sea, que ellos mismos también se lo leen y ayudan mucho en el proceso, ¿no? Y al final, pues, digamos, el resultado último es la publicación, y uno es feliz de la vida, presenta su tesis o su Juan de la Cierva o lo que haga falta para la ocasión. Bien, toda esta cuestión la gestionan a partir de sistemas de evaluación editorial, pues que cada revista tendrá los suyos. Yo me acuerdo, perdonar de nuevo este pequeño brote de ancianidad que me ha dado ahora, pero me acuerdo cuando los artículos se gestionaban por correo, o sea, que te enviaban 3 copias, ¿no? O sea, una cosa horrorosa. O sea, bueno, pues sobre todo eso ahora se hace mucho mejor. Lo que pasa es que como hay tanta presión editorial, a veces los revisores son un poco pesados y tardan mucho en hacer la revisión. Y al final el proceso se acaba dilatando cuando no debiera, porque con estas herramientas en un mes debería estar perfectamente evaluado todo. Pero bueno, lo normal en una revista, el último artículo que he mandado a Remote Session of Environment me han tardado 3 meses. O sea en fin, que estas cosas pasan, ¿no? Lamentablemente. Bien, entonces me gusta esta frase porque esto es una frase literal de uno de los evaluadores que tuvimos cuando estaba yo editor en jefe. Como me llegaban todo, pues pude, pude sacar bastante material para este curso. Este curso tengo una versión un poco más extendida que me dura 6 horas, ¿no? Pero, en fin, he hecho el resumen para el tiempo que tenemos, ¿no? Pero me parece que es muy interesante. Resume muy bien lo que yo estaba intentando decir, ¿no? Encuentro este paper muy interesante, primera cosa, muy agradable de leer, está muy bien escrito, muy bien documentado, o sea, la persona se ha leído bien las cosas, con una verdadera discusión de los métodos y los resultados. El tema del artículo es muy interesante y trae verdaderas novedades a un debate que ya ha existido por un tiempo, o sea, que no es que se lo haya inventado esta persona, ¿no? Sino los autores hacen un uso muy inteligente de los datos sin olvidar la discusión de las limitaciones. Otra cosa importante, claro, ser honesto y decir, oye, he llegado hasta aquí, ¿no? O sea, un artículo no va uno a pedirle el premio Nobel al terminar, ¿no? Sino que, bueno, pues he llegado hasta donde he llegado bueno, pues hay cosas que todavía quedan por hacer, ¿no? Y yo creo que eso es todo. No sé si era el tiempo que más o menos tenéis asignado, Itzaso, pero bueno, le dejo un tiempo para preguntas por si alguien quiere sugerir algo. Muchas Sí, gracias. está perfecto. Muchas gracias, Emilio. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, ha sido súper interesante. Creo que estábamos todos ahí cogiendo tips. Sí, sí, Y correcto. sobre Sí, todo teniendo la experiencia que tienes en Remote Sensing of Environment, que es como nuestro Dios. Bueno, Pues ahí estábamos cogiendo todas las notas. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos dos por el chat. Si vais teniendo más preguntitas, las podéis ir escribiendo y se las vamos pasando a Emilio. Bueno, pues Rubén de Zaragoza nos pregunta que qué revistas poco conocidas en inglés, más allá de MDPI, considera Emilio buenas opciones de publicación, no necesariamente Q1 o Q2, hmm, para teledetección. ya.
Bueno, yo creo que en el ámbito de la teledetección hay dos tipos de revistas, ¿no? Las revistas temáticas de teledetección, que serían las que debería uno elegir en caso de que la aportación principal sea metodológica, o sea, vamos a proponer una nueva forma de, no sé, procesar datos LIDAR o datos radar o lo que sea, ¿no? Entonces, el público objetivo sería el público de teledetección frente a el uso de la televisión como una herramienta para una pregunta científica, en cuyo caso la revista a la que deberíamos dirigirnos es una revista temática de esa cuestión, pues de hidrología o de incendios o de atmósfera, ¿no? Lo que sea. Entonces, hay muchísimas revistas ahora disponibles. Yo, igual esto es un poco chulería por mi parte, pero generalmente solo envío a revistas Q1. Entonces no sé muy bien el resto de las revistas, no tengo mucha información. Objetivamente, como digo, la calidad es la calidad del artículo, pero también es cierto que como hay mucha presión por publicar, pues generalmente la gente prefiere enviar artículos un poco más sólidos a revistas que luego le den una mayor puntuación en los baremos. Al final acabamos siendo un poco pragmáticos en ese sentido. Y bueno, aquí en Alcalá, por ejemplo, pues hay una diferencia sustancial entre un artículo Q1 y Q2. Así que no te puedo decir, hay muchísimas revistas, ¿no? de teledetección. Las más conocidas pues son Remote Sensing of Environment, la ISPRS, Photogrammetry and Remote Sensing, ¿cómo se llama? La que era la antigua ITC de Holanda, que ahora se llama International Journal of Applied Earth Observation, MDPI está Remote Sensing, que está bien. Bueno, ahora creo que ha bajado al Q2, pero antes era Q1 también, no sé. Mm, Tampoco te puedo dar muchas más pistas sobre eso, ya lo siento. Perfecto. Bueno, pues vamos con otra pregunta de Juan, también de Zaragoza, así que es verdad que venía mucha gente de Zaragoza, que te pregunta, ¿qué puedes decir sobre el uso de inteligencia artificial para revisar, mejorar el inglés una vez el artículo está escrito? ¿Es detectado como artículo redactado por inteligencia artificial? No, no, yo creo que no. O sea, lo que estamos aquí hablando de redactado es cuando el propio ChatGPT te escribe la revisión, la introducción al tema, que lo puede hacer, ¿no? Y hay bastantes casos que demuestran que la calidad puede ser razonable. Yo he de reconocer humildemente que empecé con el ChatGPT hace tiempo, o sea, últimamente no estoy muy en relación con él, y, y quedé tan decepcionado con esa revisión que me hizo que nunca más la he vuelto a utilizar para eso. Era simplemente para probar las posibilidades y la cuestión es que me dio bastantes referencias que se las había inventado todas, ¿no? Entonces ya dije, no, no voy a perder el tiempo, pero era seguramente porque era una versión más antigua del ChatGPT. Yo también utilizo la inteligencia artificial para mejorar el inglés. Yo escribo en inglés y luego le digo que mejore el idioma, pero bueno, el que tenga digamos, facilidad para escribir en inglés, pues escribir en español y el chat, bueno, por lo que sea, el DeepL o cualquier otro programa se lo traduce. Yo creo que eso sí, que eso no es problema, porque las ideas son tuyas y el esfuerzo es tuyo y las referencias son tuyas. Ahora que uno tenga más o menos habilidad para escribir en inglés, no creo que sea sustancial para una revista. Igual que antes no lo evaluaba un corrector de estilo, o sea, muchas universidades pues tenían pues algún profesor de inglés, en fin, o algún nativo que había un servicio de traducción, pues eso se puede hacer ahora mismo con programas automáticos. Eso creo que se hace bastante bien, además. De las mejores cosas que hace la inteligencia artificial es traducir, vamos, eso creo que es imbatible. Exacto, usarlo más para el idioma, ¿no? El Sí, mejorar la pero escritura en inglés. porque previamente uno haya escrito el texto, que es muy Claro, distinto a que te lo escriba él, ¿no? claro. Y no pasarle como hay alguna gente hace que le pasa las figuras y le dice, bueno, interprétame esto, a Claro. ver qué me cuentas, ¿no? A ver qué me cuentas. Bueno, Sí. Pues no. en fin. Bueno, pues tenemos una tercera pregunta de Pedro que dice, ¿es adecuado incluir en el artículo, en el marco de una tesis doctoral, las nuevas líneas de investigación que se abren a partir de los resultados obtenidos? Sí, no veo por qué, la verdad, me parece razonable. Generalmente en una tesis por artículos uno incluye, además de los artículos, una revisión bibliográfica más amplia al principio y unas conclusiones al final. Las líneas del futuro pues pueden estar ahí en esa, porque generalmente si es un compendio son 3 artículos y cada artículo puede haber tocado
algún punto específico dentro de esa misma línea. Entonces, bueno, creo que parece bastante razonable dónde quiere uno llegar y además es la típica pregunta que casi todos los tribunales te hacen, ¿no? Pues a partir de aquí, qué vas a seguir haciendo? Exacto, si lo dejas por escrito ya te ahorras Eso esa es, pregunta. eso es. Y por cierto, si Muy alguno ha bien. terminado ya, yo estoy buscando a alguien para contratarle, o sea que decirme en un momento. Captación online. Ya que estamos, oye, vamos a aprovechar. Qué bueno, claro que sí. Pues en el chat no tenemos más preguntas. Yo tenía una duda que es Sí, algo hay otra de Juan. que... Ah, mira, venga, perfecto, Juan, muy activo. Te pregunta, ¿cuál es el criterio más correcto para el orden de coautores cuando hay más de uno, que es lo habitual? ¿Cómo se valora después el orden puesto de cada autor, por ejemplo, como el último? Ya. Buena pregunta, sí. O sea, en un artículo, obviamente el peso más importante lo tiene el primer autor, ¿no? Y de hecho, pues si se trata de un trabajo en el marco de una tesis doctoral, pues depende un poco del departamento, pero bueno, en el nuestro y creo que en otros solo se valoran los artículos donde va el estudiante como primer autor, el doctorando, digamos. O sea, si ha publicado en otros artículos como segundo o tercero, no le van a contar para la tesis doctoral. O sea, eso digamos, pero en fin, en otros departamentos pueden hacerlo de otra forma. En el nuestro lo hacemos así. Entonces, generalmente el primer autor es el que tiene mayor peso, por supuesto. El orden posterior, pues yo creo que depende un poco del trabajo que haya hecho cada uno, de cuanto más relevante o menos sea el trabajo. Y desde luego el último autor es muy importante que sea el director de la investigación. Pues el último autor es lo que se llama el senior author. Senior author es en algunos medios, cuando estás pidiendo, por ejemplo, una RC, generalmente te preguntan cuántos artículos como senior author has publicado en los últimos años. Porque se entiende que un senior author no es el que se pone a hacer el proceso de los datos, sino es el que pide el proyecto, el que lidera algunas de las ideas, el que sugiere la distribución del trabajo, o sea que es un autor importante, claro. Pero eh, lo normal es que sea, ya digo, el director del grupo de investigación. Vale, pero no tiene por qué ser siempre el que pone la financiación, ¿no? Puede ser que haya sido el Mm, que ha tenido la idea, ¿no? O el claro, que sí, yo ha diría dirigido más el el trabajo. director sí, el que ha coordinado el trabajo. Vamos. Coordinado quiere decir, pues eso, generalmente pues el que busca la financiación o no, pero generalmente es frecuente que el director de un grupo de investigación pues sea el senior author de los papers que salen de ese grupo. Eso es bastante común. O siempre que haya intervenido en él, claro, tampoco se trata de poner su nombre pues, porque sea el director del laboratorio, ¿no? Eso a veces hay gente que lo hace, pero no me parece muy ético. Creo que uno tiene que haberse Muy ético. implicado de alguna manera, discutiendo los resultados, dando ideas sobre el proceso, en fin, tiene que haber estado activo, vamos a decirlo. Exacto. Vale, perfecto. Creo que esta nos ha quedado súper clara. No sé, chicos, o si hay alguien que tiene una pregunta más. Jesús, Itzaso, ¿tenéis algo en mente? Bueno, yo quería preguntarle a Emilio, porque cuando estaba hablando del esquema INRAD, has dicho que si no tiene otro mejor, ¿qué esquema sería mejor desde tu experiencia? No recuerdo Mejor que ahora a qué hacía referencia cuando he hecho ese comentario. al esquema de introducción, metodología, Ah, ya, resultados, sí, difusión. sí, sí. Como digo, ese es el más estándar, ¿no? Y hay algunos Sí, revisores que son más o menos cuadriculados y que quieren que tengas eso. Pero hay revistas que no les gusta eso. Por ejemplo, en Nature, el grupo Nature, no solo la revista Nature, sino también las derivadas, Nature Climate Change, Nature Geosciences, etcétera. Lo que piden, por ejemplo, es que tú pongas al principio una síntesis de los resultados de tal manera que el que quiera leer eso solo lee eso y ve el impacto que eso tiene y la significancia que eso tiene, y los métodos van atrás, por ejemplo, los métodos van después, los detalles técnicos de cómo se ha hecho eso, ¿no? Entonces hay que mirar cómo pide la revista a la que quiere uno enviar la información y organizar en función de eso, ¿no? Como vale. digo, el INRAD es bastante común, pero hay otras revistas, por ejemplo, que sigan otros. Por ejemplo, si vas a hacer un artículo, un review paper, ¿no? Una revisión de la literatura sobre un Sí. tema, pues el impact no le pega mucho, eso tendrás que hacer otra estructura distinta, ¿no? Pues yo que sé, organizarlo por sensores o por periodos o no sé, como tú veas, ¿no? Pero el INRAD es como lo más estándar para una revista estándar.
para otras revistas, pues hay que mirar, ¿no? Vale, muchas Estupendo. gracias. Y yo tenía una última pregunta, que es un debate que aún escucho mucho, que es como, ¿ponemos los resultados de discusión juntos o separados? ¿No? Mm, Y a mí me gusta mucho separarlo, pero hay gente que según qué estudio lo fusiona. sí, No sé cuál es sí, tu opinión. efectivamente. Sí, yo también soy más partidario de que vayan separados, sí. Pero bueno, hay gente que le gusta más de otra manera. Yo creo que normalmente no suele haber, o sea, si son buenas, si la discusión es buena, pues no pasa nada. También a lo mejor hay artículos en donde los resultados tocan dos o tres temas distintos y a lo mejor vale la pena separarla, o sea, unir los resultados con la discusión. Pero bueno, no sé, yo creo que es un poco cuestión de estilo, si quieres, ¿no? El esquema Vale. estándar es separando, ¿eh? Porque la R va por un lado y la D va por otro. Pero bueno, si alguien lo mezcla y lo hace bien, pues bueno, estupendo. Perfecto. Pues nada, chicos, no tenemos más preguntas, tampoco te queremos quitar más tiempo, Emilio. Nada, muy bien, encantado. Muchísimas gracias Muchas por el gracias. seminario. Estará online en YouTube, te lo pasaremos para que lo Estupendo. puedas difundir. Y Muy nada, si bien. alguien quiere irse a trabajar para allá, que Eso es, contacte con Emilio. que me escriba, eso es. Muy bien, Muy gracias, bien, chicos. pues Vale, Muchas muchísimas muchas gracias. 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 Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Nos vemos en septiembre. Gracias, Emilio. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao.